Muy buenas tardes, esto es La UNAM Responde y me da mucho gusto que sigamos conectados en este espacio universitario donde día con día es de nuestro interés hacer evidente la importancia del conocimiento científico en nuestra vida cotidiana y por supuesto también en la manera en la que nos ayuda a resolver las complicaciones que se van presentando. Tal es el caso de esta pandemia que desde hace ya más de un año se ha quedado en nuestras vidas, que fue primero una llamada de atención y prácticamente la hemos convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Y bueno, con respecto a este tema, hace unos días en el estado de San Luis Potosí se dio a conocer el primer contagio de la variante india de COVID-19, un hecho que por supuesto llamó muchísimo la atención en las redes sociales y también en algunos medios de comunicación. Sin embargo, las autoridades de nuestro país y la Organización Mundial de la Salud dieron a conocer que aunque se seguirá vigilando este tema, es un asunto que no debe requerir nuestra mayor preocupación por ello y en todo momento es importante estar informados, acercarnos a unas fuentes confiables que nos permitan actuar responsablemente y estar alejados del pánico o la forma de información que puede alterarnos en todo momento. Y bueno, es momento de nuestra entrevista. El día de hoy vamos a hablar de un proyecto académico y de investigación que recientemente fue instaurado en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata del Seminario Universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y la Medicina, y para conocer cuáles son sus objetivos, qué está buscando, cómo está conformado, nos da gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde a su coordinadora, la doctora Ana Rosa Bahona Echeverría, quien además es doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gusto estar con ustedes. Gracias, doctora. Pues muchísimo de qué platicar sobre esta nueva iniciativa universitaria y lo primero que me gustaría preguntarle es acerca de este seminario, de cuáles son las necesidades a las que busca responder, cómo surge, de dónde surge esta iniciativa universitaria. Sí, claro, cómo no. La idea de este seminario, que realmente es la culminación de proyectos de vida de varios académicos de la Facultad de Ciencias que nos dedicamos justo a la historia y a la filosofía de las ciencias, era institucional, y por una parte darle institucionalidad a este tipo de estudios y por otra parte pues visibilizar esta área. ¿Esto a qué responde? Bueno, responde a que hemos sido testigos de que las ciencias y la medicina han tenido un desarrollo de tal magnitud y de tal importancia que ahora son herramientas que nosotros utilizamos y nos benefician para entender la naturaleza y la sociedad. Y entonces este desarrollo, decía yo, pues las ha colocado en ser ellas mismas los objetos de estudio. Y entonces lo que hasta hace muy pocas décadas se pensaba que eran disciplinas auxiliares de las ciencias y la medicina, y estoy hablando de la historia y la filosofía y los estudios sociales, ahora más que nunca se han convertido en disciplinas complementarias. Es decir, no podemos entender los desarrollos científicos, tecnológicos, el avance en la medicina sin entender su historia o sin ponernos a reflexionar sobre sus repercusiones. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, en el caso de la medicina, pues repercusiones éticas. En el caso de las ciencias y las tecnologías, lo estamos viendo claramente en este año que llevamos ya de crisis sanitaria, ¿no? Cómo se hace necesario una reflexión filosófica, una reflexión profunda de cuáles son estas repercusiones, pero también un análisis histórico para poder entender en dónde estamos y qué puede pasar en un futuro muy cercano. Le pongo un ejemplo. Antes de que ocurriera la pandemia, no pensábamos, por ejemplo, en la obtención de vacunas, en el desarrollo de vacunas, en tiempos tan cortos. Nos han dicho en los medios de comunicación, es bien sabido, que las vacunas al menos tardan 5, 6, 7 años, a veces hasta 10. Hemos visto un desarrollo aceleradísimo en la producción de vacunas debido a la necesidad ante la que se enfrenta la humanidad en este momento.
Y entonces, claro que ahí se intervienen no solo las ciencias naturales, la medicina, desde luego, pero también las ciencias sociales y pues es necesario hacer este estudio, que es lo que nosotros estamos proponiendo con este seminario. Exactamente, doctora, como bien lo hemos dicho a lo largo de esta pandemia, pues con esta crisis se ha hecho evidente quizá las desigualdades y problemáticas que estaban ahí ocultas, pero también se ha hecho evidente la importancia de las colaboraciones, de la multidisciplina y de la colaboración para poder resolver todas estas problemáticas que se van presentando. Y bueno, contemplando esto, pues se trata de un proyecto ambicioso, de un proyecto a largo plazo que nos permite entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y en este sentido, doctora, más allá de los objetivos, me gustaría que nos ayudara a entender pues cuál es el alcance que busca tener, cuál es el plan de trabajo en el que se está pensando para lograr precisamente que estos intereses de primera instancia se vayan viendo satisfechos. Mire, uno de los objetivos que tenemos claros en el seminario, y ya lo mencionaba yo, es visibilizar este tipo de estudios, ¿sí? Este tipo de estudios ya cuentan con departamentos dedicados a ello en muchas universidades del mundo. En la UNAM, por ejemplo, tenemos un departamento dentro de la Facultad de Medicina, que es el Departamento de Desarrollo de la Medicina. Y tenemos grupos que se han desarrollado de manera desigual en diferentes dependencias de la universidad. Entonces, al visibilizar este tipo de estudios, lo que nosotros queremos es formar un grupo multidisciplinario, como usted decía, ¿no? Que reúna los esfuerzos no solo académicos, sino también institucionales, para construir un espacio de reflexión a nivel de toda la universidad y que pudiese contar con posibilidades de hacerlo también con entidades en el extranjero. Otro objetivo que tenemos muy claro es desarrollar conocimiento científico, académico, y producir publicaciones que le den esta visibilización que pretendemos. En mi campo de estudio, que es la historia de la biología en particular, existen congresos específicos, revistas específicas, ¿no? En donde todas estas producciones científicas se publican y se divulgan. Entonces, nuestra intención es que en el caso de la historia, la filosofía y los estudios de las ciencias y la medicina, pues sea un espacio de reflexión en donde podamos producir este conocimiento, y pensamos también publicación de textos, publicación de libros y organización de eventos, coloquios, tanto nacionales como internacionales. Y otra parte muy importante, que es una parte fundamental a la que se dedica la universidad, es la formación de recursos humanos en estas áreas, ¿sí? Ya no pensemos que un biólogo que quiera hacer un doctorado en historia de la biología es un biólogo fracasado, que es lo que se nos decía a las gentes de mi generación, o una persona que haga historia de las matemáticas, bueno, es que no tenía la capacidad para hacer matemáticas rigurosas. Y no, esto ha cambiado muchísimo, como yo le decía hace rato, ha cambiado muchísimo a tal nivel que no se entienden los desarrollos de estas disciplinas sin el análisis histórico, la reflexión filosófica y pues el estudio desde otros puntos de vista como el antropológico, el sociológico, etcétera. Estos serían los... Exactamente, sí. Considerando este plan de acción que, pues como le decía, se ve ambicioso por la variedad de disciplinas de conocimiento, se requiere pues que estén bien sembradas las bases. ¿Cómo está conformado, cómo está integrado en una primera instancia, en esta primera fase, este seminario universitario? Sí, el organigrama de este seminario incluye tres cuerpos colegiales. Uno muy importante es el cuerpo directivo. El cuerpo directivo está formado por los directores o las directoras de las entidades académicas que conforman el seminario. Déjenme decirle que estos seminarios, a lo mejor su audiencia ya lo sabe, están adscritos a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM. Entonces, el comité directivo está formado, decía yo, por los directores y directoras de 14 entidades académicas en el caso de nuestro seminario. Estos incluyen a la Facultad de Ciencias, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Medicina, las facultades de estudios superiores que tenemos, que son Acatlán, Aragón, Zaragoza e Iztacala, y tenemos los institutos de investigaciones filosóficas,
de Instituto de Investigaciones Antropológicas y de Investigaciones Sociales y el Programa Universitario de Salud. Ahorita me faltó una palabra, pero esas son las entidades académicas. Entonces, ese cuerpo directivo tiene unas funciones muy específicas, como por ejemplo, aprobar el plan anual de labores, aprobar el reglamento interno, el presupuesto, etcétera. Y luego hay un comité asesor, que en el caso de nuestros seminarios estamos pensando que esté conformado por 4 académicos de reconocido prestigio a nivel nacional y 4 académicos igual de reconocido prestigio a nivel internacional, y luego está el grupo de trabajo. El grupo de trabajo está conformado por, como yo decía hace un momento, por los diferentes grupos que de manera a veces individual se han desarrollado en diferentes entidades de la universidad. Me faltó uno, el Instituto de Investigaciones Históricas, perdón, me acabo de acordar. Entonces, la idea de este grupo de trabajo es reunir estos esfuerzos, ¿no? Porque en históricas hay 2 personas, en filosóficas hay un poco más, etcétera, y darnos a la tarea de organizar eventos en los que esta reflexión sea posible. Como le decía, uno de los principales objetivos es abrir este espacio de reflexión para diferentes voces, para diferentes grupos y para diferentes disciplinas. Y esto pues, es justamente la riqueza del seminario. En ese sentido le tengo 2 preguntas. La primera es cómo hacer más allá del organigrama y de toda esta organización que por supuesto es básica para ir avanzando y para ir dando pasos firmes en este sentido de la reflexión, la discusión y el análisis histórico también. Cómo lograr que en un mismo espacio convivan pues la filosofía, la historia, la antropología, ya nos decía, las ciencias, la medicina, es decir, se van a ir creando actividades en donde colaboren especialistas de distintas áreas, cada uno va a tener sus propias actividades, o cómo se va a ir encontrando este seminario como un punto de encuentro de la multidisciplina universitaria. Sí, justamente ese es uno de los retos, y usted lo acaba de decir muy bien. Poner a dialogar a académicos que provenimos de diferentes áreas, pues es a veces es complicado, pero es un reto que nos gusta, porque justamente las personas que trabajamos en estas disciplinas, y vuelvo a repetir, historia, filosofía y estudios de las ciencias y la medicina, pues estamos tocando dos ámbitos que muchas veces se cree que son ámbitos separados. Por un lado, el ámbito de las ciencias y la medicina, y por el otro, el ámbito de las humanidades y las artes, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos desarrollado, por ejemplo, yo soy bióloga de origen de la Facultad de Ciencias, pero hice estudios en el extranjero en historia de las ciencias. Entonces, de alguna forma no nos toma por sorpresa porque estamos acostumbrados a este diálogo entre estas 2 grandes esferas, si las pudiéramos llamar de alguna forma, pero también pues representa un reto porque tenemos la idea de atraer a otras disciplinas que tradicionalmente no se consideran como complementarias en el estudio de las ciencias y la medicina, y que pues estamos en la búsqueda de que esto ocurra y enriquezca a su vez al seminario. Estoy pensando en particular en la antropología, las ciencias sociales, en fin, el arte, ¿no? Que hay mucho últimamente en el área que tienen que ver con posturas artísticas, digamos, ¿no? Con desarrollos artísticos. Doctora, ¿cómo? No sé si... Sí, claro, sí, no, está muy claro. Y en este sentido, la siguiente pregunta, que es cómo lograr que esta generación de conocimiento, estos diálogos, estas reflexiones permeen no solamente, digamos, a los involucrados, sino que se logre llegar a la comunidad universitaria y además, pues siendo más ambicioso, se logre un impacto en la sociedad en general. Sí, este es un punto clave de la divulgación. Tenemos contemplado en nuestro plan de trabajo la idea de divulgar estos temas. Y déjeme que vayamos otra vez al terreno de lo actual. El caso de la pandemia ha sido muy claro en el sentido de que hay que divulgar de una manera pronta, oportuna y concisa lo que significa la tecnología, bueno, y desde luego la medicina en las sociedades del conocimiento como ahora las conocemos.
es ya para todo el mundo es conocido. Por ejemplo, lo que antes tomaba mucho tiempo en que llegara a los libros de texto y en que llegara a la sociedad en general, términos científicos, por ejemplo, como curva de crecimiento, vacuna, PCR, pruebas diagnósticas, incluso conocimiento que viene de la geografía. Ahora, gracias a la pandemia, sabemos dónde está Wuhan, que está en China, que está en el Oriente. Usted ha visto, por ejemplo, en las noticias, el seguimiento que se ha dado, cómo ha recorrido el virus desde que nació con Wuhan. Y entonces eso nos coloca en un conocimiento geográfico que tampoco hubiera sido tan fácil divulgar sin una necesidad tan práctica como la que estamos teniendo ahorita. Entonces sí se ha visto la necesidad de llevar a la población este conocimiento científico, técnico, tecnológico, para que sean las sociedades las que puedan tomar decisiones hacia dónde se puede caminar y cómo se puede utilizar de mejor manera estos avances tecnológicos. Por ejemplo, hay todo un tema acerca de las personas que no creen en las vacunas, ¿no? Y entonces hay todo un tema sobre la bondad de las vacunas, ¿no? Y entonces, obviamente, ahí se necesita divulgación científica de alta calidad para convencer a las personas que son mayores los beneficios de contar con las vacunas y vacunarnos que no hacerlo. Exactamente, que por supuesto también es nuestra responsabilidad hablar de esos riesgos, pero es importante tener la información completa y no necesitamos ir más lejos con respecto a esto de la geografía que nos platicaba. Hay aplicaciones, hay plataformas que desde el Instituto de Geografía de nuestra universidad se han puesto en marcha para conocer el nivel de riesgo que existe en las distintas zonas y ha sido, de muchísima utilidad para evitar contagios por COVID-19. Doctora, estamos por terminar este programa y me gustaría que para cerrar, pues nos hablara de ese otro tema. Hemos hablado durante toda esta pandemia del impacto que ha tenido la misma crisis, en términos sociales, económicos, políticos, de la medicina y demás, pero a veces se nos olvida el impacto que todo este desarrollo ha tenido en la pandemia, todo este desarrollo en la ciencia, la tecnología, las ciencias, las humanidades en la pandemia y cómo se ha visto impactada por el conocimiento que se tiene ya sobre estas áreas del conocimiento, doctora. Sí, permítame antes de contestarle, me acabo de acordar que no mencioné al Instituto de Geografía, pero desde luego que forma parte. Está incluido. Muy bien. Bueno, volviendo a su pregunta, mire, si ya había una desigualdad educativa en este país, pues la pandemia lo ha hecho profundizar, ¿no? Se ha profundizado la brecha entre quienes tienen una computadora en su casa, quienes no la tienen, quienes a pesar de tener computadora no tienen internet. Hay alumnos que nosotros vemos que están siguiendo la clase desde su teléfono de prepago. En fin, sí esta pandemia ha hecho estragos, no solo desde el punto de vista de la salud pública, de la economía, desde luego lo vemos todos los días, pero cosas que no necesariamente la gente está percibiendo, pero que están ocurriendo y de manera muy rápida, que es la desigualdad educativa, por ejemplo, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo desde la universidad, donde se genera conocimiento día con día en todas las áreas del conocimiento y hay muy distintos niveles. Ya nos decía en cuanto a la reflexión, el diálogo y por supuesto la difusión. Doctora, se nos ha terminado el tiempo. Esperamos que haya quedado claro para el público que nos sigue cuáles son los objetivos, cuáles son los intereses de este seminario universitario de Historia, Filosofía y Estudios de las Ciencias y de la Medicina instaurado recientemente por nuestra universidad. Y usted es la coordinadora, doctora Ana Rosa Barahona Echeverría. Muchísimas gracias por estos minutos y éxito en lo que sigue. Por supuesto, este es el principio y hay mucho de lo que seguramente estaremos atentos en los días que están por venir. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y se fue muy rápido el tiempo, pero sí hay mucho que hablar sobre este tema. Yo se los agradezco. Exactamente, ahí está la presentación. Estaremos atentos a todas estas actividades que se estarán llevando a cabo, el plan de acción para lograr hacer evidente la importancia del conocimiento científico y, por supuesto, la coordinación entre todas estas disciplinas. Y es momento de escuchar enseguida la reflexión de Jacobo Dayan, quien hoy nos habla sobre la complicada situación que está atravesando la India. Buenas tardes. A más de un año de la irrupción de la pandemia, esta ha tenido picos alarmantes en distintos países. Ahora el foco está en la India, donde los contagios y las muertes están fuera de control
incluso estableciendo cifras récord a nivel global. El gobierno indio, en manos de Narendra Modi, es uno de tantos que abundan en el planeta con agenda populista y ultranacionalista. El gobierno de India pidió a Twitter que elimine mensajes, tweets, incluidos algunos de legisladores de oposición que critican el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Por su parte, Twitter removió algunas de las publicaciones por la solicitud legal y formal del gobierno indio, ya que se emitió una orden de emergencia para censurar los tweets desde la India. Un portavoz de Twitter comentó: si el contenido viola las reglas de Twitter, el contenido se elimina. Si se determina que es ilegal en una región, en un país particular, pero no infringe las reglas de Twitter, se niega el acceso al contenido solamente en ese país. Es decir, lo que ocurrió en la India a petición del gobierno de Modi es que Twitter eliminó tweets para poder ser vistos únicamente en India. Bueno, pues las restricciones a la libertad de expresión crecen y crecen ante las críticas y los gobiernos que no las toleran. Controlar la discusión pública también es central para gobiernos populistas como el indio. Poner el ojo en las redes sociales y en cómo pretenden ser controladas desde distintos lugares, incluyendo la propia empresa, es muy preocupante. Buenas tardes. Y en otro tema, para conocer la normalidad o no del impacto que ha tenido la pandemia en las artes escénicas, esta tarde Eduardo Limón nos presenta la conversación que tuvo con el actor y comediante Pedro Cominic en la sección El Ritual de los Días. Leo Bassi, uno de los padres fundadores del cabaret contemporáneo, me compartió en alguna ocasión: el cabaret no ha de morir. Pase lo que pase, el cabaret no morirá. Pero ocurre que ahora sucedió algo verdaderamente extraño, inesperadísimo. ¿Cómo sobrevive el cabaret? ¿Cómo sobrevive el arte escénico? Bienvenidos a El Ritual de los Días. Este día tenemos como invitado en El Ritual de los Días a Pedro Cominic, intérprete, comunicador, cantante. Mi querido Pedro, qué gusto saludarte hoy en El Ritual de los Días. Dentro de todo lo ciertamente tremendo que trae el hecho de que tengan casi un brazo cuando los escenarios se cierran, ¿qué parte es, si existe, la gozosa? La hay y descubrirla ha sido muy revelador. Por ejemplo, yo creo que de entrada creo que es un formato que llegó para quedarse, aunque yo no creo que vamos a regresar a la normalidad, no hay regreso. Por ejemplo, descubrir la posibilidad, sobre todo en los conciertos, en el cabaret, la televisión tiene como un alcance diferente, o el cine, pero la posibilidad de audiencias que no están en la Ciudad de México. Edith Piaf, una quizás de tus santas patronas, Pedro, decía: cantar es al final una forma de escapar. El canto, ¿cómo lo interpretas o lo dimensionas dentro del contexto en el que estamos viviendo, Pedro? Me ha sucedido una cosa muy curiosa con mi voz cantada. Tú me has acompañado en el Teatro de la Ciudad, tú me has acompañado también en El Vicio, en espacios tanto de cámara como de gran formato, y es esta posibilidad de soltarle la rienda, digamos, a tu voz y dejarte ir y fluir. Pero eso no pasa bien al micro de esta experiencia. Pero bueno, como a ellos no les importa tampoco así como mucho la familia, yo, dedicado, entregado como soy a ustedes, les cantaré esta canción con los bonitos consejos para quienes estén en edad casadera o cuando menos de rejuntarse. Mi querido Bernardo, por favor, aviénteme este rejunte que dice así. Y échale más. El día de la boda, al irse ya a casar, le dijo en el oído 1000 cosas su mamá. Y algo más también, difícil de decir, y algo más también, que no he de repetir.
¿Qué experiencia Te casas, ella dijo, deja para ti este momento extrañísimo? Sí, de la pandemia, pero sobre todo del confinamiento. Primero que nada hay una reevaluación de las personas de mi círculo inmediato. No digo lo suficiente te quiero, no digo lo suficiente te valoro, no digo lo suficiente te entiendo, no digo lo suficiente te escucho. Pero ahora el confinamiento a mí me ha no obligado, pero sí llevado a reaprender y replantear mis relaciones interpersonales de mi primer círculo. Y la otra cosa ha sido descubrir que mi espacio, mi casa, es una bomba de ideas. El descubrimiento de un universo interior. Pedro Cominic, te queremos agradecer muchísimo estos minutos para haber conversado con el auditorio de TV UNAM. Al contrario, Lalo, Wakanda Forever, les mando muchos abrazos. Sean pacientes con las circunstancias, sean pacientes con ustedes, sean pacientes con quienes les rodea, porque hay pérdidas que se puede elegir no tener. Seamos pacientes, es la recomendación. Volveremos al teatro, al cabaret, a los cines. Seguramente hay tiempo para todo. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Y les recuerdo que seguimos leyéndolos a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y les recuerdo que, por supuesto, tenemos una cita aquí el día de mañana en la UNAM Responde. Aquí nos vemos. Adiós.